Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 Esenciales de Urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de traumatismo cráneoencefálico. El traumatismo cráneoencefálico es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo y representa más del 50% de las muertes en jóvenes de entre 15 y 35 años de edad. En México, los traumatismos por accidente en vehículo de motor corresponden a la octava causa de muerte y tienen mayor prevalencia en hombres con una relación hombre-mujer de 3:1. Para adentrarnos en el tema es importante recordar la anatomía para comprender la fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico. El cráneo es el esqueleto óseo. Está destinado a la protección del encéfalo y a albergar órganos de los sentidos como la visión, audición, olfato y gusto. Está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, 1 frontal, 1 occipital, un esfenoides y un etmoides. Existen 3 capas de membranas conocidas como meninges, que protegen al cerebro y la médula espinal. La capa interna delicada es la pia madre. La capa del medio es la aracnoidea, una estructura como una tela de araña llena de un líquido que amortigua el cerebro. La fuerte capa externa es denominada dura madre. El cerebro es la estructura principal responsable de la coordinación y del control del organismo. Se trata de una masa de tejido blanda protegida por los huesos del cráneo y unas membranas, las meninges. Es una estructura muy compleja que procesa y memoriza muchísima información de forma continuada. Está constituido por el encéfalo, hemisferios cerebrales, tronco del encéfalo y cerebelo, y por la médula espinal. Se entiende por traumatismo cráneoencefálico el impacto súbito que involucra un intercambio brusco de energía mecánica entre el cráneo y una superficie. Por tanto, provoca lesiones directas sobre el cráneo y su contenido que, a su vez, se manifiesta en un deterioro de las funciones neurológicas y neuroquímicas de grado variable acorde a la severidad de la lesión. Se clasifica con el uso de la escala de Glasgow mundialmente, que valora el estado de conciencia del paciente en TCE leve de 13 a 15 puntos, TCE moderado de 9 a 12 puntos, TCE severo de 8 a 0 puntos. La escala de coma de Glasgow, en inglés Glasgow Coma Scale, es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Utiliza 3 parámetros que han demostrado ser muy replicables en su apreciación entre los distintos observadores: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es de 3 puntos, mientras que el valor más alto es de 15 puntos. Debe desglosarse en cada apartado y siempre se puntuará la mejor respuesta. La aplicación sistemática a intervalos regulares de esta escala permite obtener un perfil clínico de la evolución del paciente. Los signos y síntomas que indican riesgo de lesión intracraneal son náusea, vómito, cefalea, irritabilidad, alteraciones del comportamiento, cambio en el tamaño pupilar, déficit neurológico focal, sospecha de herida craneal penetrante, intoxicación etílica o por alguna droga ilícita, evidencia clínica de fractura de cráneo como ojos de mapache, signo de Battle, rinorraquia u otorraquia. El puntaje de la escala de Glasgow es un parámetro fisiológico accesible para predecir y decidir el ingreso hospitalario de un traumatismo craneal. Un puntaje menor a 9 requiere de intubación orotraqueal y corrección de la hipoxemia. Asimismo, es necesario la reevaluación de los pacientes de forma urgente, si presentan descenso al menos durante 30 minutos de un punto en la escala de Glasgow en la subescala motora. Asimismo, en todo paciente con traumatismo cráneoencefálico se debe estar atento a cambios en los tamaños de la pupila, ya que estos son indicativos de lesión intracraneal, por lo que se debe hacer una valoración periódica a los pacientes que puede variar de cada 30 minutos a cada hora. Un examen médico es el primer paso para diagnosticar una posible lesión cerebral. La evaluación generalmente incluye un examen neurológico. Este examen evalúa el pensamiento, la función motora, movimiento, la función sensorial, la coordinación, el movimiento de los ojos y los reflejos. Se recomienda solicitar inmediatamente una radiografía de columna cervical en pacientes con traumatismo cráneoencefálico que presenten dolor cervical o rigidez o alguno de los siguientes factores de riesgo: mayor a 65 años, caída de más de 1 metro de altura o 5 escalones, carga axial sobre la cabeza, vuelco o haber salido proyectado del vehículo. Se toman las 3 proyecciones AP, lateral y transoral. La radiografía de cráneo está indicada en caso de contusión o laceración del cuero
cabelludo cuando su profundidad sea hasta el hueso o tenga una longitud de más de 5 centímetros. Para la detección de complicaciones agudas o lesiones en un paciente con traumatismo cráneoencefálico, la tomografía axial computada de cráneo es el estudio de imagen de elección. Debe de ser solicitada ante alguno de los siguientes factores de riesgo. Glasgow de -13/15 en cualquier momento tras el traumatismo. Glasgow igual a 13/15 o 14/15 a las 2 horas del traumatismo. Sospecha de fractura craneal. Signos de fractura de base craneal. Crisis convulsiva postraumática. Déficit neurológico focal. Cefalea persistente generalizada. Vómito en 2 o más episodios. Traumatismo por encima de la clavícula. Apnesia anterógrada mayor a 30 minutos. Se recomienda la realización de angiotomografía en caso de obtener un resultado anormal de TAC o presencia de hematoma intracerebral. Se deberá de realizar imagen por resonancia magnética a todos aquellos pacientes a los que se les realizó TAC y en ella se observa algún objeto sospechoso o cuerpo extraño. Manejo inicial del traumatismo cráneoencefálico moderado. Evaluación inicial y resucitación, siguiendo la secuencia ABCDE. Tomografía de manera temprana para verificar la presencia de hematomas. Admisión a unidad de atención médica para su observación. Prevención de lesión cerebral secundaria mediante mantenimiento de la tensión arterial y la oxemia. Manejo inicial del traumatismo cráneoencefálico severo. Incluye maniobras iniciales de resucitación, ABCDE, tomografía de manera temprana para verificar la presencia de hematomas y la posibilidad de tratamiento neuroquirúrgico. Prevención del daño cerebral secundario evitando la hipoxemia y la hipotensión. Soporte para el cuidado de ABCDE con atención continua, postura de cráneo a 30 grados por encima del corazón, uso de anticonvulsivos de manera selectiva. En caso de deterioro neurológico agudo, resucitación siguiendo la secuencia ABCDE, mantener adecuada oxigenación y tensión arterial. Se recomienda el uso de manitol para el control de hipertensión intracraneal a dosis de 0.25 miligramos a 1 gramo por kilogramo por peso. El tratamiento profiláctico con fenitoína, iniciando con dosis intravenosa de impregnación, particularmente en los casos de puntaje de Glasgow de menor a 10, contusión cortical, fractura hundida, hematoma subdural, epidural, herida penetrante en cráneo, convulsión en las primeras 24 horas, realización de TAC de manera inmediata. Entre las indicaciones para intubación y ventilación tras un traumatismo cráneoencefálico se encuentran deterioro significativo del nivel de conciencia, fractura mandibular bilateral, convulsiones postraumáticas, signos de fractura de base del cráneo. La prioridad en el manejo inicial del paciente con traumatismo cráneoencefálico es tratar el mayor problema que ponga en peligro la vida y evitar riesgos posteriores. Se deberá realizar la intubación de forma inmediata bajo los siguientes supuestos. 1. Como puntaje menor a 9 puntos de Glasgow. 2. Pérdida de reflejos laríngeos. 3. Insuficiencia respiratoria, hipercapnia. 4. Hiperventilación espontánea. 5. Arritmia respiratoria. Indicación no urgente de intubación a valorar previo al traslado. 1. Fractura bilateral de la mandíbula. 2. Sangrado abundante a través de la boca. 3. Fractura de la base del cráneo. 4. Convulsiones. Todo paciente con traumatismo cráneoencefálico grave debe de ingresar a unidad de cuidados intensivos para su adecuada monitorización y manejo, los cuales como mínimo incluyen presión arterial, frecuencia cardíaca, glucemia seriada, oximetría de pulso, temperatura central, diuresis horaria, hematócrito y hemoglobina, electrocardiograma, presión intracraneal, presión venosa central, saturación bulbo-yugular. Para concluir el tema, te presentamos el siguiente algoritmo diagnóstico terapéutico de traumatismo cráneoencefálico. El abordaje lo iniciamos cuando tenemos la sospecha diagnóstica de traumatismo cráneoencefálico, donde tenemos que valorar en el paciente la presencia o no de alteraciones del estado de conciencia. En caso de estar normal, se envía a casa con datos de alarma. En caso contrario, debemos de proceder a aplicar la escala de coma de Glasgow, en donde si obtenemos de 13 a 15 puntos, se clasifica como traumatismo cráneoencefálico leve. Proseguimos con la identificación de factores de riesgo o alarma y en caso de encontrarlos, el paciente requiere de hospitalización, estabilización y monitoreo. En caso contrario, envío a domicilio con datos de alarma tras observación por 4 horas.
Con puntaje de entre 9 a 12 se clasifica traumatismo cráneoencefálico moderado y con puntaje de menor a 8 como traumatismo cráneoencefálico severo. En ambos casos se deberá de proceder a realización de evaluación inicial, asegurar vía aérea, función respiratoria, función cardiovascular. En caso de traumatismo cráneoencefálico severo, será indicación de intubación endotraqueal. Continuando con el estudio del paciente, una vez estabilizado y asegurada la vía aérea, se deberá hacer búsqueda intencionada de riesgo de lesión cervical, sospecha de fractura de cráneo o datos de alarma neurológicos. En caso de sospecha de algunos de ellos, proceder a la realización de radiografías de cervicales, cráneo o TAC de cráneo según corresponda. Acompáñanos a nuestra próxima clase. Nos vemos.